Solamente Él es el único Rey de reyes y Señor de señores, que no hay otro como Él. Gracias a Dios por todo lo que el Señor ha hecho en cada uno, en cada vida, en cada uno de nosotros que estamos en este lugar. Debemos de estar siempre agradecidos con el Señor, agradecido con Él por todo lo que Dios, las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, todo lo que el Señor hace cada día, en todo momento que Dios nos habla a través de su palabra. Tenemos un Dios que siempre está atento a nuestras vidas, a nuestras necesidades. Siempre su palabra nos está animando para poder seguir hacia adelante, para poder permanecer en la palabra, permanecer en la palabra de Dios. ¿Cuántos permanecen en la palabra del Señor? ¿Cuántos permanecen verdaderamente en la palabra de Dios? Muchos o muchas veces o muchos pensamientos, pensando que porque uno ya ha aceptado al Señor, uno ya ha creído a Dios, pero hasta ahí nada más. Pero como dice la palabra de Dios, debemos de estar siempre, permanecer en la palabra de Dios. Como en el versículo 31, Jesús les hablaba a los judíos, a los sacerdotes. Ellos sabían, ellos tenían conocimiento, sabían, eran personas estudiosos, pero no hacían la voluntad de Dios. No hacían lo que Dios quería, lo que Dios agrada. Ellos hacen lo que ellos querían. Para ellos todo está bien lo que ellos hacían. Como muchos en estos tiempos, como vuelvo a mencionar, el ser cristiano, al traer una Biblia, no significa hasta ahí nada más. No significa que solamente hasta ahí nada más quedamos, sino que Dios nos habla que nosotros tenemos que ser primeramente fieles a Dios, a guardar su palabra, a guardar sus mandamientos, escuchar la voz de Dios, apartarnos del mal, apartarnos de los malos caminos, de todo lo que se opone a nuestro camino, de todo lo que no es agradable a Dios. Debemos de estar apartados. Cuando Jesús les hablaba a ellos se molestaban, se enojaron en contra de Jesús, que Él siempre los exhortaba, siempre les hablaba, porque no vivían lo que realmente, lo que Dios quiere que una persona debe de vivir su vida, la vida cristiana, lo que Dios le agrada. Ellos traían, todavía eran muy religiosos, dice la palabra de Dios. Eran personas que no creían, sino que practicaban las cosas todavía
de lo que ellos traían desde hace años. Y yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de conocer o ver. Hay personas todavía en estos tiempos que todavía traen ese pensamiento de años atrás. Todavía practican, todavía lo hacen. Todo lo que vemos, todo lo que el mundo hace, para ellos es normal. Para ellos siguen haciendo. Pero la palabra de Dios nos habla que nosotros debemos de permanecer en la palabra de Dios y serle fieles a la palabra del Señor. Escuchar la palabra de Dios. Todo lo que el Señor hizo por nosotros, todo lo que Dios hizo por nosotros, nosotros debemos de estar siempre atentos, cuidándonos de no caer en las cosas que no son agradables delante del Señor. Por eso la palabra dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuántos realmente son discípulos del Señor? ¿Cuántos realmente son discípulos de Dios? Son seguidores del Señor, no seguidores de hombres, sino que seguidores de aquel que dio su vida por usted y por mí. Debemos de ser seguidores de Dios, seguidores del Señor. Un verdadero discípulo, un verdadero adorador, un verdadero que busca al Señor, se aguarda para el Señor, se aguarda para Dios, tiene temor en su vida. Pero muchas veces en estos tiempos, en vez de tener ese temor a Dios, muchas veces tenemos temor hacia el hombre. Muchas veces tememos a las personas. Muchas veces decimos, ¿qué dirá la persona? ¿Qué dirá nuestro pastor si no llegamos al servicio? ¿Qué dirán los líderes de nosotros si no llegamos a servir? Uno tiene miedo, uno tiene temor al hombre. Pero ¿qué pasa con el Señor? Ese mismo temor tiene delante de Dios. Ese mismo temor tiene una persona delante del Señor. Si es seguidor de Cristo, si es discípulo de Cristo, es aguardado para su Señor, es aguardado para Dios, solamente para Él. No todos son seguidores del Señor. No todo lo que aparente ser, no todo lo que parece. Tantas congregaciones hoy en estos tiempos, hay congregaciones de miles. Están llenas las congregaciones, pero no todos siguen al Señor. No todos tienen ese anhelo, ese deseo de seguir a Cristo. Muchos están solamente por cumplir. Muchos están solamente
para ser visto por los demás, visto por los hombres que ahí están, pero no realmente buscan a Dios, no realmente tienen esa sed, esa hambre de buscar del Señor, de buscar de Dios. De uno siempre está ahí atento, siempre está atento en las cosas del Señor. No todos. Muchos han cambiado esta palabra por palabra de hombres. Muchos han seguido a los hombres que han cambiado la palabra del Señor. Muchos se apartan, muchos se alejan, cuando realmente hay palabra del Señor, cuando las personas son exhortados por un siervo que vive la palabra de Dios, se apartan, se alejan, buscan el lugar donde es más suave la palabra. Pero ¿cómo podemos ser seguidores de Cristo? Debemos de permanecer siempre fieles a Dios, aguardando su palabra. La palabra es poderosa, la palabra es vida, la palabra nos hace crecer, la palabra nos hace llevar más hacia adelante con el Señor. La palabra tiene poder, la palabra del Señor tiene poder, tiene poder. No es palabra de hombre, no es palabra de cualquier persona, sino que es la palabra de Dios. Un Dios todopoderoso, un Dios que dio todo, pero debemos de guardarlo en nuestros corazones. Pero muchos han cambiado la palabra. Muchos diciendo ser discípulos. Pero hoy en estos tiempos muchos, como vuelvo a decir, muchos están en las iglesias, pero no realmente van a ir a buscar a Dios. Muchas personas van por un interés. Muchas personas van a buscar al Señor cuando necesitan algo. Muchas personas van en busca de Dios cuando están pasando por un momento difícil, un momento de enfermedad. Buscan al Señor. Un momento cuando ven que no hay una salida, buscan a Dios. Otros van en busca de otra persona. Hay hombres que van a la iglesia solamente en busca de una hermana. Hermanas van a la iglesia solamente para buscar un hombre, pero no realmente para buscar la presencia de Dios. No realmente a buscar el rostro de Jesucristo. No todos permanecen en la palabra del Señor. Muchos se apartan, muchos se van por otro camino, muchos se alejan, muchos ya no quieren seguir la palabra. Pero si no hay otra palabra más poderosa que la que tenemos, no hay otra palabra fuera de esta palabra, es la única que nos corrige, es la única palabra que nos hace caminar en el camino derecho, es la palabra que nos hace cuando vamos en un mal camino, nos hace que nos regresamos atrás. La palabra nos hace que caminemos derecho en las cosas de Dios. La palabra del Señor no nos lleva por un mal camino.
no es igual como la palabra del ser humano, la palabra del hombre. La palabra del hombre puede ser engañoso, engaño, pero la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es único. Debemos de permanecer siempre en la palabra del Señor. Él nos ha alcanzado, nos ha dado la libertad. Ahora somos libres por la gracia del Señor. Somos libres por la gracia de Cristo, por la gracia del Señor, por todo lo que Él hizo en nuestras vidas. Somos libres para adorar, libres para cantar, libres, libres, libres. Ya no permanecemos en la esclavitud del pecado. Una persona que es libre donde quiera que vaya, donde quiera que está, donde quiera que va. Uno siempre debe pensar siempre y permanecer siempre fiel a Dios. Gracias al Señor, somos libres por la misericordia del Señor. Pero muchos todavía están en la esclavitud del pecado. Muchos no han abandonado el pecado todavía. Muchos no se han apartado todavía del pecado. Muchos todavía practican las cosas del mundo. Muchos todavía hacen lo que a Dios no le agrada. Todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, debemos de estar siempre conscientes de lo grande, todo lo que Él hizo en nuestras vidas. Nosotros siempre debemos de estar alegres, gozosos siempre con el Señor. Y no que solamente de estar, solamente de creer, solamente buscar a Dios de labio, solamente apariencia, solamente por querer venir, solamente porque hay tiempo, vamos a la casa del Señor, solamente porque no tenemos nada que hacer en casa, vamos a la casa del Señor. Y cuando estamos ocupados en las cosas, no nos vamos en la casa del Señor. Muchos se han apartado de los caminos del Señor. Muchos ya no viven en la palabra de Dios. Muchos se han alejado. Muchos han cambiado a Dios por algo que no significa. Han cambiado al Señor por algo que un día se termina. Han cambiado a Dios por algo que un día se desvanece. Han cambiado a Dios por muchas cosas, por muchas situaciones. Cambian al Señor. Pero siempre debe ser más importante el Señor en nuestras vidas. Debe ser el número uno, el centro de nuestras vidas. Un verdadero discípulo del Señor. Hay sufrimiento,
pero uno tiene que permanecerse firme. Una persona que realmente es entregada a Dios debe de saber que tiene muchos enemigos. Un verdadero discípulo del Señor muchas veces tiene que llorar. Muchas veces tiene que aguantar diferentes maneras como lo tratan. Los discípulos del Señor no todo el tiempo los recibían con aplauso, con abrazos. Un verdadero seguidor de Dios, hay un precio. Por eso no muchos quieren servirle al Señor. Porque hay un precio que pagar. Es bonito poder ser cristiano. Ya acepté hoy. Ahí voy a estar. Vengo cuando quiero. Cuando no quiero, no vengo. Se ve fácil. Pero uno de verdad, realmente, muchas veces, hoy en estos tiempos, en diferentes lugares, hay en los lugares donde muchos llevan la palabra del Señor, donde pierden la vida, donde los golpean, donde los tratan mal, donde los corren. Gracias a Dios, aquí no. Muchas veces nos cuesta servir a Dios en su casa. Muchas veces nos quejamos de servirle al Señor en su casa. Muchas veces nos cuesta servirle a Dios en un lugar donde nos reciben con un abrazo, donde nos reciben con un apretón de mano. Pero si usted va donde lo golpean, donde lo tratan mal, donde quizás ya no llega uno en la casa, ahí se ve el verdadero discípulo, el verdadero seguidor de Cristo. Por eso hay muchos hoy en estos tiempos han cambiado la palabra del Señor. Hay muchos siervos que ya no predican la verdad, ya no predican la palabra del Señor por temor a los demás. Incluso hasta tienen miedo por el pueblo. El mismo pueblo se levanta en contra. El mismo pueblo se levanta para que lo corren de ahí, para que lo cambian de ahí, porque la palabra es dura, porque la palabra, ellos quieren palabras suaves. Pero la palabra tiene poder, poderosa es la palabra de Dios. Si no fuera así, si no fuera por la palabra, todos en este lugar, ¿cómo estaríamos? Pero gracias a Dios, gracias al Señor que ha puesto siervos que predican la palabra de Dios. Por eso la palabra dice, debemos de permanecer siempre en la palabra del Señor. Si nos critican, gloria a Dios, siga adelante. Si alguien te saludó o no te saludó, usted sigue adelante.
Pero muchas veces, ¿cuántas personas hoy en estos tiempos andan cambiando de lugar? Andan cambiando de iglesia. Van en iglesia, van en uno. Aquí no me gusta, me voy en otro. Aquí tampoco me gusta, me voy para allá. Muchos se desvían de los caminos, muchos se apartan, muchos buscan lo más fácil, lo más suave. Pero no todos quieren pagar el precio de ser un verdadero discípulo del Señor. Uno que oye la voz de su Señor. Uno que está atento a la voz del Señor. La palabra del Señor nunca se termina, nunca se acaba. Siempre sigue siendo la palabra de Dios. Y siempre seguirá la palabra del Señor. Hasta que el Señor venga, hasta que Cristo venga, esta palabra debemos de guardarla en nuestro corazón, a guardarlo como un gran tesoro, la palabra del Señor. La palabra es el único que nos da, que nos hace llevar, que nos lleva a la vida eterna, porque no hay otra palabra más poderosa, no hay otra palabra más maravilloso como lo que tenemos. Esta palabra no se termina. Muchos hombres han cambiado, muchas personas quieren cambiar la palabra del Señor. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 8, dice: secase la hierba, marchitasa la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Permanece para siempre. También dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero el que no lo hace se aparta de la casa, se aparta de la presencia de Dios. En el versículo 34 dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. El que es esclavo del pecado no queda en la casa del Padre, mas el Hijo permanece en la casa del Padre, en la casa del Señor. Amados hermanos, aguardémonos para Dios, apartémonos del pecado, apartémonos de las cosas del mundo. Ya no pertenecemos de las cosas del mundo, ahora pertenecemos a Cristo, permanecemos al Señor.
permanecemos a nuestro Dios. Damas, aguárdense para el Señor. Amen al Señor con todo su corazón. Busquen a Dios. Busquen al Señor. Dios busca personas que lo amen de verdad. Busca hombres y mujeres que están dispuestos a llevar la obra de Dios hacia adelante. Hay mujeres usadas por el Señor en la palabra de Dios. Ustedes deben de estar siempre atentos a Dios, buscar al Señor, serles fieles a Dios, fieles al Señor, no solamente fieles a nuestras parejas, a nuestro esposo, a la esposa, no, sino que primeramente fieles a Dios, a guardarse para Dios, apartarse de las cosas de allá afuera, sino que solamente para Dios, para Él, todo para el Señor, todo para Dios. Dios se alegra ver sus hijas alabando con un corazón sincero, con un corazón entregado a Dios, con un corazón quebrantado delante de la presencia de Dios. Pero muchas veces uno se quebranta en lloro por los problemas, por las cosas que está pasando uno personalmente. Pero es más precioso llegar delante de la presencia de Dios con humildad y quebrantarse en llanto delante de la presencia de Dios. Es lo más hermoso que puede ver, que puede tener la persona. Buscar al Señor. Ser fieles a Dios. Así un día podemos llegamos a la casa de Dios, estamos en la casa de Dios, vamos a estar con el Señor. Pero una persona que vive en el pecado no puede estar en la casa. Muchas veces hay personas que lamentablemente dejan todo lo que un día Cristo hizo en sus vidas, lo que un día Cristo, donde los sacó, donde los trajo, pero después se apartaron del camino, dejaron al Señor, abandonaron la palabra, fueron infieles a la palabra, desobedientes a la palabra. Sino que nuestros corazones debe estar siempre esa palabra, que por la palabra de Dios nosotros estamos aquí. No fue por la palabra de un hombre. Gracias al Señor por la misericordia de Dios que estamos en este lugar. Porque Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha permanecido fiel con nosotros. Cuando nosotros somos infieles al Señor, pero Él sigue siendo fiel el Señor con nosotros. Sigue siendo fiel. Muchos se alejan de Él, se apartan del Señor, se olvidan de esta palabra. Pero no hay otra palabra más poderosa que puede cambiar
la vida de una persona, sino que solamente la palabra de Dios. Ningún hombre puede cambiar tu vida. Ninguna persona puede cambiar tu vida. Muchos hoy en estos tiempos están en los vicios. ¿Cuándo han sido cambiados por las personas? No. Muchos hoy en estos tiempos están buscando ayuda en otro lado. Les ofrecen ayuda. Quizás si los ayudan por un mes, 2 meses, pero después vuelven a caer otra vez. Después vuelven otra vez a lo mismo. Ningún ser humano puede cambiar tu vida, sino que solamente la palabra del Señor, solamente la palabra de Dios, porque es vida nuestra vida. Él es el que cambia, Él es el que restaura, Él es el que levanta. El brujo no te puede cambiar, la bruja no te puede cambiar, nadie puede cambiar tu vida más que solamente aquel que entregó todo por amor a ti, por amor a mí. Él es el único, nadie más. Muchos buscan ayuda en otro lado. Muchos se desvían de los caminos de Dios. Buscan en otro lado. Pero como vuelvo a decir, no hay un cambio en ellos. No se ve una diferencia en ellos. Pero lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, gracias al Señor, usted se le fiel a Dios, sigue siendo fiel a su Señor, sigue siendo fiel al Señor hasta cuando Él venga o hasta cuando Él diga hasta aquí no más, pero que Él nos encuentre juntos como estamos en esta noche, alabando a Dios, adorando su nombre. Él busca adoradores con todo corazón, que no solamente fingir, que no solamente de labios, sino que Él busca donde realmente hay ese deseo, ese anhelo de buscar al Señor. Por eso no todos permanecen en la casa del Señor, no todos. Solamente los hijos permanecen en la casa. Los desobedientes no permanecen en la casa. Hay hijos, personas que tienen hijos desobedientes, pero no permanecen muchas veces en sus hogares. No están en sus casas. Pero un hijo que es obediente, un hijo que siempre está atento a la voz del Padre, tanto como el Padre tiene ese anhelo, ese deseo, tiene ese amor por su Hijo. Y así es Dios con nosotros. Dios no puede relacionarse con el pecado. Dios dice su palabra que Él es santo, 3 veces santo. Él es santo, santo. Él no puede contaminarse con el mal. Entonces, ¿cómo una persona puede
acercarse a Dios. Cuando no obedece su palabra, cuando no obedece a la voz de su Señor, sino que la palabra es poderosa, que cambia, que transforma, que nunca se termina, que siempre está la palabra, y aguardemos la palabra del Señor en nuestros corazones, que no hay otro, nada ni nadie como el Señor, la palabra de Dios, y ser libres por la gracia de Dios. Estamos en un lugar donde hay libertad, ya estamos libres. No debemos de esconder, no debemos de negar a Cristo, sino que somos libres para adorar su nombre. Somos libres. Ya no estamos en la esclavitud. Una persona libre tiene la libertad. Pero siempre, no todo el tiempo, sabemos muy bien que no todo el tiempo una persona que es libre, siempre hay alguien que está viendo en qué momento puedes fallar, en qué momento puedes dejar de buscar a Dios. Él busca la manera como hacer uno que se aparta de Dios. Pone obstáculos en el camino, tropiezos en el camino para apartarse, para apartar a uno de Dios. Pero nosotros, amados hermanos, debemos de tener siempre en cuenta permanecer en la palabra de Dios. Permanecemos en la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él es que nos ha transformado, Él es el que dio vida a nosotros, y Él es el que está llamando todavía esta palabra sigue hablando, todavía esta palabra sigue invitando, todavía esta palabra sigue llamando todavía, porque mientras que la puerta no se ha cerrado, todavía la palabra del Señor, todavía Él está hablando. Todo aquel que no ha entregado su vida al Señor, Dios todavía le está llamando, pero no deje mucho tiempo, porque no sabemos, mañana, pasado mañana, puede ser tarde, dice la palabra del Señor. Puede ser tarde. Puede ser que cuando buscamos, cuando tocamos la puerta, pero ya está cerrada. Pero mientras tanto, todavía hay oportunidad. Mientras tanto, todavía hay oportunidad para que la persona que se arrepiente de sus pecados y entrega su vida a Cristo, entrega su vida al Señor, que una persona que todavía vive en el pecado, pero todavía hay un Dios que perdona, todavía hay un Dios que todavía está esperando que se arrepiente y que reconozca que Él es el único Salvador, el único Dios todopoderoso, y que fuera de Él no hay otro. No hay otro como Él. No hay otro Dios tan grande como el que tenemos. Él es el único Dios todopoderoso, el que va a venir, y un día lo veremos tal como Él es. Pero permanezcamos en la palabra del Señor, seamos fieles a Dios, fieles al Señor. Hermanos, hermanas, jóvenes, séanles fieles al Señor.
fieles a Dios. No permitas que algo te desvíe de los caminos del Señor. Cuando llega algo, cuando llega la prueba, cuando llega la tentación en tu vida, párate un momento y medita si es para tu bien. Y si no lo es mejor detenerse y no dar un paso hacia adelante. Porque muchas veces a la ligera, cuando uno ve algo, a veces se va uno, corre, pero cuando se da cuenta, uno dice, ya fallé, ya hice esto, ya pequé. No, debemos de estar siempre conscientes de primeramente aguardar la palabra de Dios en nuestro corazón y temerle a Dios donde quiera que vamos, donde quiera que estemos. Hay que temerle al Señor. Aguardarnos para Dios, aguardarnos para Señor, y que su bendita palabra, gracias a Él que nos habla día tras día, aguardémoslo en nuestros corazones. Oremos por las vidas, oremos por los siervos que predican esta palabra, porque hay muchos quieren cambiar la palabra del Señor, pero esta palabra no se ha cambiado. Tiene más de 2000 años y no se cambiará. La palabra sigue siendo igual hoy, mañana y por siempre. El hombre puede cambiar, las palabras del hombre pueden cambiar, pero la palabra del Señor no cambia. No cambia. Aguardemos la palabra de Dios en nuestros corazones, amados hermanos, y sigamos adelante, siempre fieles a Dios, temerosos al Señor, y que Dios nos ayude. Gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Gracias al Señor. No sabemos qué pasa mañana, pasado mañana, solamente Dios sabe. Pero mientras que Dios nos da la vida, mientras que Dios nos da la oportunidad todavía estar de pie, debemos de pararnos firmes delante de la presencia de Dios. Amados hermanos, en esta preciosa noche, póngase de pie o de rodilla. Vamos a orar, agradecerle al Señor por todo. Yo no conozco cómo está su vida delante del Señor, pero usted sabe cómo está su vida delante de Él. Usted conoce cómo está su corazón delante del Señor. Usted puede meditar en su corazón. Usted puede hacerse una pregunta en esta noche: ¿seré yo realmente salvo? Puede hacerse una pregunta. Todo aquel que no ha entregado su vida a Dios, hágase una pregunta. Si el Señor viniera en esta noche, ¿usted se irá con el Señor? Usted se irá con el Señor. Puede meditar, puede preguntarse en usted mismo, examinar su vida, cómo está delante del Señor. Hoy todavía hay tiempo, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Todavía está dando tiempo el Señor que arregles tu vida, que aceptas al Señor. Si un día serviste al Señor, si un día aceptaste, pero llegó el momento que volviste atrás, hoy puedes levantarte nuevamente. Hoy puedes levantarte nuevamente y correr
hacia el Señor. Solo de Aleluya, Jesús aleluya, aleluya. la sangre Aleluya. precioso Te adoramos es tú. el raudal. Amado Dios, hay vidas, Señor, que te necesitan. Hay vidas, Señor, hay vidas, Padre, hay vidas, Dios amado. Hay vidas todavía, Señor, que no han entregado su vida delante de ti, Señor. Padre, ten misericordia, Señor, ten misericordia. El caído, Señor, levanta al caído. Levanta al caído. Levanta, Señor. Dios amado, allá afuera hay muchos, Señor, que necesitan de ti, Padre. Hay muchos que necesitan de ti, Señor amado. Padre bendito, sálvalos, Señor. Sálvalos, Padre. En las manos, Dios mío, en las manos del enemigo, Padre. Hay vidas, Padre, que andan en el vicio, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre. Ten misericordia, Dios mío, de aquellos, Padre, que están tirados en las calles, en las cunetas, en las cantinas, debajo de los puentes. Padre, ten misericordia, Señor amado. Ten misericordia, Dios eterno. Ten misericordia, Padre, de la prostituta, de la lesbiana, Señor. Ten misericordia, Padre. Rescátalos, Señor. Hay vidas, hay vidas, hay vidas que necesitan de ti, Señor. Hay vidas que son esclavos del pecado. Pero hoy, Dios mío, hoy, Padre, te pedimos, Señor, rompe cadenas, Padre. Rompe cadenas, Señor. Rompe cadenas, Padre. Aleluya. Amado Dios, amado Dios. Dios amado, cada vida, Señor, cada vida, Padre, que está delante de ti, Señor, en esta hora, Dios, conoces, Señor, conoces, Padre, cada uno de ellos, Señor, Padre. Yo no sé, Señor, yo no puedo conocer, Dios mío, cuál es la petición de ellos, Dios mío, que pusieron delante de ti, Señor, en esta noche, Padre. Obra, Dios mío, obra, Padre, por ellos, Señor, Padre. Gracias, amado Dios. Te doy gracias, Señor, Padre eterno. Gracias te damos, Padre amado. Gracias. Palabra de vida eterna. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Padre. Porque tú eres fiel, Señor. Amado Dios, Señor. ¿A Bien, quién Padre. iremos si Sí, solo tú Señor. tienes palabra de vida Gracias, eterna? amado Dios. Gracias te damos. Te alabamos, Jesús. Gracias, papá. Te bendecimos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Dios mío, por los que están enfermos, Señor. Hay vida, Dios, que están enfermos, Señor. Padre amado, que están esperando una respuesta, Dios mío.
Amado Dios, amado Dios. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por este tiempo. Voy a dejar el tiempo con el siervo del Señor. Gloria a Jesús. ¿Cuántos le dan un aplauso a la palabra del Señor? Bien, hermanos, yo sé que ya gozamos juntos. Gracias por su asistencia. Que Dios bendiga tu tiempo. Que Dios te bendiga. Que Dios te dé todo lo que nosotros estamos pidiendo. Todo lo que estás pidiendo, el Señor siempre va a escuchar. Creo que ya llegamos el tiempo, ¿verdad?, para terminar nuestro servicio. Voy a... no han apagado la transmisión. Que el Señor les bendiga a todos los que nos vieron la transmisión en esta maravillosa noche. Bendito Dios para siempre. Bueno, vamos a programar nuestro servicio para el día domingo.